Bienvenido a Mundo Paranormal. En esta ocasión te traemos los 3 relatos del mes de agosto que más causaron terror en la comunidad. Sin más, espero y los disfrutes. ¿Alguna vez has oído hablar de esos fantasmas que persisten en lugares y vidas? Son como huellas del pasado que se niegan a desaparecer. Algunos quedan atrapados en sitios donde vivieron emociones intensas, repitiendo acciones en un bucle espectral. Otros tienen asuntos pendientes, como tareas sin completar, y buscan justicia o reconciliación desde el más allá. Luego están los fenómenos de repetición, como ecos del pasado que se repiten. Además, están los espíritus con vínculos emocionales fuertes que siguen cuidando a los seres queridos. A veces, estos fantasmas intentan comunicarse con nosotros a través de señales sutiles o incluso manifestaciones visibles. No importa si crees o no en ellos, estas historias nos recuerdan que el mundo aún tiene secretos por descubrir y que la línea entre lo real y lo inexplicable puede ser más delgada de lo que pensamos. Como lo es el siguiente caso que nos envía un seguidor. Hola amigo de Mundo Paranormal, prepárate para sumergirte en una historia llena de misterio y terror, donde lo inexplicable y lo sobrenatural se entrelazan en un escalofriante relato que es 100% real. Cuando era pequeña, apenas un tierno capullo en el jardín de la vida, tuve una experiencia que me heló hasta los huesos. La inocencia de la niñez es un velo frágil, una ilusión que oculta las sombras acechantes en los rincones más oscuros. En aquella ocasión, visitamos a una tía de mi madre, una casa antigua que parecía guardar secretos ancestrales con sus pasillos enmohecidos y su aire denso de recuerdos olvidados. El aburrimiento y la curiosidad infantil me impulsaron a explorar, a aventurarme por los rincones prohibidos de aquella morada silenciosa. Mis pasitos resonaban en las tablas de madera gastada mientras ascendía la escalera que llevaba a la segunda planta. Allí, como si el tiempo se hubiera detenido en su esencia más sombría, me encontré con un balcón majestuoso, adornado con puertas de cristal que guardaban secretos que ansiaban ser liberados. La tarde languidecía, y mis juegos solitarios comenzaron bajo las cortinas de encaje que ondeaban como fantasmas etéreos. Mientras reía en mi ignorancia, las cortinas parecían un portal entre mundos, un velo que ocultaba lo desconocido. Sin embargo, el destino parece gozar jugando con los corazones inocentes, y la diversión dio paso al terror en un instante que me congeló en el tiempo. Una mano helada y ajena, encontró su camino hasta la parte posterior de mi camiseta. El apretón era firme, una advertencia del más allá que me paralizó en mi sitio. Pero eso no fue todo. Mientras me debatía en la trampa de aquella mano invisible, otra presencia, más sutil y a la vez más amenazante, tiró de las cortinas que cubrían mi rostro. Imagina la escena, una niña indefensa, en el umbral de un abismo mortal, sostenida por manos que no podía ver. Mis pequeños pies estaban a un paso del precipicio, y mi vida pendía de un hilo invisible. En el último instante, giré mi cabeza con un espasmo de terror y confusión. ¿Quién o qué estaba ahí conmigo? Pero la respuesta fue el silencio, el vacío cruel de una habitación vacía.
Mis gritos resonaron en la casa ancestral mientras descendía las escaleras como una cascada de lágrimas y desesperación. Mi madre, llena de preocupación, intentó calmar mis sollozos, pero yo sabía lo que había sentido, lo que había experimentado en lo más profundo de mi ser. Fue entonces cuando mi tía decidió compartir el secreto sepultado en el pasado de la casa, un relato de tragedia y pérdida que daba sentido a mis horribles vivencias. 80 años atrás, una novia a punto de unirse en matrimonio con la promesa de un futuro brillante perdió su vida en el segundo piso de aquella misma casa. Su espíritu, retorcido por el dolor y la injusticia, quedó atrapado en los recovecos oscuros. No era un ser malévolo, no buscaba causar daño, pero su presencia dejaba un rastro de escalofríos en el aire. A veces, como un espectro solitario, se asomaba a la ventana o sus pasos resonaban en la planta superior. Pero había algo más, algo que me llenaba de temor y gratitud a partes iguales. Mi bisabuela, mi protectora en vida y más allá, regresó en la penumbra para cuidar de mí. El aroma dulce y cítrico del jabón de limón, su fragancia favorita, era un lazo entre los mundos que nos separaban. Sus manos invisibles me sostenían en los momentos de peligro, susurros de amor y protección que me rodeaban en las noches oscuras. Una noche tras otra, me envolvía en su abrazo etéreo, me mecía con su canción silenciosa y me resguardaba de los horrores nocturnos. Incluso cuando partió de este mundo, su amor persistió, trascendiendo el velo de la muerte. Mi padre, en su sabiduría, continuó el ritual, colocando un jabón de limón en el respiradero para que su esencia me tranquilizara. Y así, el misterio persiste, una conexión entre generaciones que desafía la comprensión y se burla de las fronteras entre la vida y la muerte. Mis sueños de infancia se entrelazaron con lo inexplicable, tejiendo una narrativa que trasciende la razón y la lógica. En aquella casa de secretos y sombras, aprendí que el pasado nunca muere por completo y que el amor puede resistir incluso a través de la barrera más frágil entre los mundos conocidos y los ocultos. Te voy a contar algo extraño que he oído sobre los muertos. A veces, después de su fallecimiento, parece que dicen una palabra. ¿Cómo es eso posible? Bueno, en algunos casos se debe al rigor mortis, que hace que los músculos se contraigan, incluyendo los de la garganta. Esto podría crear sonidos ininteligibles. También, cuando los tejidos se descomponen, pueden liberar gases que causan movimientos y ruidos en el cuerpo. Aunque suene inquietante, muchas veces estos casos pueden tener explicaciones más naturales y científicas detrás. A pesar de las historias fascinantes, la ciencia ofrece perspectivas más racionales para entender estas experiencias. Así que, aunque parezca que los muertos están hablando, en realidad hay explicaciones más simples para esos momentos misteriosos. Tal como es el siguiente caso que nos comparte un seguidor. Buen día, amigo de Mundo Paranormal. Me llamo Esteban y me gustan mucho tus historias. Quiero contarte una que me sucedió a mí. Imagina ser el conductor de un carro fúnebre, una tarea que te sumerge en el mundo de la muerte y lo desconocido.
Y aquí estoy, compartiendo contigo algo que me ocurrió, algo que casi me hace dudar de mi propia cordura. Era una noche tranquila, como cualquier otra en mi trabajo. Mi tarea era encontrar el cuerpo de una anciana y trasladarlo de un hospital, pero mientras esperaba afuera, una sensación extraña comenzó a inundarme. Decidí entrar y lo que me encontré dentro era una escena que aún se aferra a mi memoria con garras de pesadilla. Cadáveres esparcidos por el suelo, médicos corriendo frenéticamente, un caos que nunca antes había presenciado. Una avalancha había traído la muerte en su estela y dejado un rastro de dolor en su paso. Mi deber seguía siendo encontrar a la anciana, pero todos estaban ocupados. El horror de la situación había atrapado a todos en su telaraña. Finalmente, cuando salí del hospital, pensé que todo había quedado atrás. Pero el destino tenía otros planes. Un forense me pidió un favor, algo sencillo, solo unos minutos en la morgue. Una tarea rutinaria que solía hacer. Me quedé allí, solo, en la penumbra, sacando un cigarro y jugando con mi encendedor. Y entonces ocurrió. Un susurro frío y sibilante cortó el silencio, las palabras de un cadáver. Hija. Las sombras parecieron cerrarse a mi alrededor mientras mi corazón latía con violencia. Me reí de la idea absurda de que un cadáver hubiera hablado debido al rigor mortis. Pero luego lo escuché de nuevo. Hija. Mis manos temblaban mientras buscaba la fuente del sonido, y allí, en un rincón oscuro, vi a una mujer. Pálida y sin vida, pero allí estaba, sosteniéndose de la pared como si la muerte misma la hubiera desafiado. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y sentí como el terror se apoderaba de mí. Salí de la morgue sin mirar atrás, dejando caer mi encendedor como si quisiera escapar de lo inexplicable. Mi amigo patólogo trató de explicarlo con razones lógicas, diciendo que era el rigor mortis. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa mujer aferrándose a la pared, como si la muerte no pudiera retenerla. A pesar de todo, sigo trabajando, conduciendo el carro fúnebre por las calles oscuras de la noche. Pero nunca olvidaré lo que viví, la sensación de que el velo entre la vida y la muerte se había estirado, dejando una sombra inquietante en mi mente. Y así, en cada rincón oscuro, en cada silencio, sigo recordando la noche en que la muerte habló y desafió todas las leyes de la realidad. En muchas culturas latinoamericanas circula una leyenda aterradora conocida como La Llorona. Es una mujer que llora en la noche, desgarradoramente, buscando a sus hijos perdidos. Su lamento es tan triste que congela la sangre y te hace sentir un escalofrío recorrer tu espalda. Dicen que viste de blanco y que su cabello oscuro enmarca su rostro lleno de dolor. Algunos cuentan que si escuchas su llanto cerca de un río o un lago, es peligroso. Se dice que puede llevarse a los niños desobedientes como una advertencia siniestra. No importa si crees o no en estas cosas, cuando escuchas su llanto en la noche, algo en tu interior se estremece, recordándote lo desconocido y oscuro que puede esconder la oscuridad. Tal como es la siguiente historia que nos hace llegar un suscriptor.
Saludos, apasionado del mundo paranormal. Permíteme compartir contigo una vivencia que se grabó en lo más profundo de mi memoria, una experiencia que perdura en mi mente como una sombra inquietante. Hace ya casi 2 décadas, en un tiempo donde la niñez todavía me abrazaba con su inocencia, aconteció un evento que desafió todas las explicaciones racionales. Tenía apenas 11 años, una edad en la que la imaginación es fértil y la realidad se mezcla con los misterios que pululan en los recovecos de la mente. Mi padre, una figura que siempre fue el faro en mi vida, invitó a unos amigos a nuestra humilde morada. La ocasión estaba impregnada de risas, tragos y camaradería. Sin embargo, conforme la noche avanzaba, la chispa de la oscuridad comenzó a titilar en la periferia de nuestra reunión. Las manecillas del reloj avanzaron hacia las 12 de la noche y el reino de la oscuridad se apoderó de la escena. Fue entonces cuando mi padre, animado por la camaradería y el licor, compartió la historia de un amigo suyo que poseía un negocio de trucha cerca del río. Empujados por la embriaguez y una curiosidad que crecía con cada trago, decidieron embarcarse en una travesía hacia lo desconocido. Mis hermanos y yo nos unimos al grupo y con lámparas y la luz de la luna como guías, emprendimos el camino hacia el río. El manto de la noche rodeaba el bosque y la oscuridad se aferraba a cada rincón como un velo siniestro. El sendero que nos conducía se internaba en la maleza y pronto nos vimos rodeados por la naturaleza silente. A medida que avanzábamos, el viento llevaba consigo ecos de historias contadas, historias que habitaban las sombras y los árboles retorcidos. Era como si la propia tierra conservara la memoria de los secretos más oscuros y los hubiera enterrado en sus raíces. A mitad del camino, cuando la noche se cernía con su abrazo más frío, ocurrió algo que heló nuestro aliento y detuvo nuestros corazones en seco. Un lamento, un gemido lastimero, como el eco de un sufrimiento ancestral, perforó el aire. El sonido retumbó en nuestra conciencia, un lamento que parecía surgir de las profundidades de la tierra misma. Mi hermano y yo compartimos una mirada de horror, y los amigos de mi padre también palidecieron. El aire se volvió espeso, impregnado de una presencia que no podíamos ver, pero que sentíamos en cada centímetro de nuestro ser. Con pasos rápidos y firmes, nos alejamos del lugar, mientras el viento llevaba consigo ese lamento aterrador que parecía perseguirnos. Llegamos a la casa del amigo de mi padre, y entre jadeos, compartimos lo que habíamos experimentado. Fue allí donde nos dijeron que lo que habíamos escuchado era la Llorona, una figura temida por generaciones, una entidad que, según la leyenda, vagaba en busca de algo que había perdido en vida. Esa noche, el vértice entre lo sobrenatural y la realidad se desdibujó en un torbellino de emociones. Aunque muchos lo consideran un mito, la experiencia que compartimos, llena de terrores que trascienden lo común, nos convenció de su existencia. La Llorona, un eco de dolor que nos acechó en las sombras de aquel bosque oscuro, dejó una huella imborrable en nuestras almas, recordándonos que en la noche más oscura, los secretos más insondables pueden revelarse. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir,
no dudes en enviarla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como esta. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.